Vamos a ver ahora la pregunta número 2 del tema, frecuencia y probabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta y relativa de un suceso. Veremos lo que es la ley de los grandes números, que es cuando aparecerá la definición de probabilidad de un suceso. Y veremos las frecuencias que tienen las propiedades de las frecuencias absolutas y relativas, que nos servirá para las propiedades de las probabilidades. ¿De acuerdo? Primero veremos tres axiomas, que es algo que siempre es cierto, ¿vale? Y no hay que demostrarlo. Y luego veremos unos teoremas que salen a partir de los axiomas, que son todo propiedades, como si dijéramos, de las probabilidades. Y luego veremos un ejemplo con sucesos más concretos. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta número 2, frecuencia y probabilidad. Y lo primero es definir lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de un suceso, ¿vale? Bueno, imaginaros que estamos en el experimento, en la experiencia aleatoria de lanzar una moneda un montón de veces, ¿vale? 3 veces, 4 veces, 5 veces, 100.000, 10.000, 1.000.000 de veces. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que haremos será, en primer lugar, llamar n, ¿vale?, al número de veces que se repite la experiencia aleatoria. ¿Vale? Ahora tenemos un suceso, que es cada uno de los posibles resultados de esa experiencia aleatoria, ¿vale? Imaginaros que lanzo una moneda y de esos resultados me salen 3 cara. Bueno, pues, ¿qué es la frecuencia absoluta de salir cara? Bueno, pues la frecuencia absoluta de salir cara sería 3. ¿Por qué? Porque es el número de veces que al hacer la experiencia me ha salido cara. Entonces, ¿cómo se llama la frecuencia absoluta? Bueno, pues vamos a definir lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de un suceso S, que también se puede decir F de S, frecuencia absoluta, ¿vale?, es el número de veces que al realizar la experiencia que ocurre S. Es decir, lanzo la moneda y digo, la frecuencia absoluta de salir cara es 3. ¿Qué quiere decir? Que de todas las veces que he lanzado me han salido 3 caras, ¿vale? Entonces diría F de cara igual a 3, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso ha sido muchas veces. Claro, por ejemplo, yo puedo decir, me han salido 3 caras, o puedo realizar otro número de veces el experimento y digo, me han salido 1000 caras. ¿Es mucho o poco que me hayan salido 1000 caras o que me hayan salido 3 caras? Pues eso dependerá del número de veces que hayamos hecho el experimento. Porque claro, si yo digo que me han salido 3 caras de 4 veces que he hecho el experimento, pues es una frecuencia en realidad alta. Pero si digo que me han salido 3 caras de 1000 veces que he hecho el experimento, entonces es una frecuencia bastante baja. Por lo tanto, la frecuencia absoluta no nos sirve. Nos hará falta la frecuencia relativa, que es la que nos dice cuántas veces ha ocurrido un suceso dependiendo del número de veces que hemos hecho la experiencia, para saber si esa frecuencia absoluta es alta o es baja. Entonces, tendremos lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un suceso, que lo vamos a llamar FR, frecuencia relativa de S, es a la proporción que ocurre S. ¿Vale? Y no sé si recordáis, pero en un tema cuando éramos más pequeños, el segundo de la ESO, que se daba la proporcionalidad numérica, pues la proporción siempre era una fracción y la razón era una igualdad de fracciones. Entonces una proporción es una fracción. Por lo tanto, la frecuencia relativa de S, la frecuencia relativa
de S es lo siguiente, es la frecuencia absoluta de S, es decir, cuántas veces ha ocurrido el suceso S partido el número de veces que hemos realizado la experiencia, es decir, R. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo realizo 4 veces el experimento y me salen 3 caras, la frecuencia relativa de sacar cara será 3/4, 0,75. Pero si el experimento en vez de 4 veces lo he realizado 100 veces, pues claro, en ese caso la frecuencia de salir cara, la frecuencia relativa de salir cara, no es 3/4, es 3 partido 100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que es que muy pocas veces me han salido cara, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa sobre todo es cuántas veces nos ha ocurrido ese suceso, pero dependiendo del número de veces que se ha repetido la experiencia. Entonces, lo que nos interesa a nosotros para el tema de la probabilidad es la frecuencia relativa de un suceso, ¿vale? No es lo mismo 3 partido 4 que 3 partido 100. Bien, vamos a ver lo que es la ley de los grandes números. Bueno, pues se dice que si resulta que una experiencia aleatoria se repite un número muy grande de veces, en vez de 4 veces, y en vez de 100 veces, y en vez de 1000 veces, se repite muchas más veces, ¿vale? Millones de veces, resulta, o sea, un número n muy grande, resulta que se ha podido comprobar que el límite, cuando ese número de veces se hace muy grande, es decir, en un límite, cuando la n, que es el número de veces que se realiza el experimento, tiende a más infinito, ¿vale? El límite de esa frecuencia relativa, que sería el límite cuando el número de veces se hace inmenso del número de veces que ha ocurrido el experimento partido número de veces que ha ocurrido un suceso partido número de veces que hemos hecho el experimento, resulta que ese límite de la frecuencia relativa es lo que da lugar a la probabilidad de un suceso. Y por eso se llama ley de los grandes números, porque estamos hablando cuando el número de veces que realizamos un experimento es muy grande, es decir, tiende a más infinito. Entonces, decimos que la probabilidad de un suceso S es el límite cuando la n tiende a más infinito de la frecuencia de S partido n, ¿de acuerdo? Bueno, para esto, pues tenéis ejemplos en internet, a lo mejor os dejo algún ejemplo, en donde vais haciendo el experimento, empecéis a hacer el experimento pocas veces, vais haciendo el experimento cada vez más y al final se va viendo como la probabilidad de un suceso es un número que tiene mucho sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tiene una moneda que no está trucada 1000 veces, al final la probabilidad de que salga cara, que es decir, el número de veces que me ha salido cara de 1000 veces que he realizado el experimento, pues más o menos se aproximará a 500, ¿vale? La mitad se me habrá salido cara y la mitad me habrá salido cruz. Cuantas más veces repitas ese experimento, más veces se acercará a que la mitad me ha salido cara y la mitad me ha salido cruz. Luego, tanto, la probabilidad será un medio de cara y un medio de cruz, 0,5. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos lo que es la probabilidad, que es esta definición, ¿vale? Nos vamos a lo que son las propiedades que tienen la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, ¿vale? ¿Por qué? Porque las probabilidades luego las usaremos para los axiomas y los teoremas de la probabilidad. Estos son de frecuencias absolutas y relativas, pero fijaros que las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas forman parte de lo que es la probabilidad. Así que vamos a ver las propiedades que tienen estas frecuencias absolutas y relativas. Primera propiedad de las frecuencias. Pues por ejemplo, la frecuencia relativa de cualquier suceso, que es el número de veces que ocurre el suceso partido el número de veces que hemos hecho el experimento, siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿vale? Puede que no me salga ninguna vez ese resultado, ¿vale? Pero sería 0 partido a algo que siempre es 0. ¿Puede ser que este número o este sean negativos? No, ¿vale? Por lo tanto, siempre la frecuencia relativa de un suceso va a ser mayor o igual que 0, ¿vale? Para cualquier suceso S. Segunda propiedad es que si tenemos dos sucesos incompatibles,
¿vale? Es decir, un suceso A y un suceso B que no tienen ningún caso en común. Por ejemplo, lanzar una moneda, A sería que me salga cara y B sería, por ejemplo, que me salga cruz, ¿vale? O lanzar un dado, A sería que me salga 1, 2 y B sería que me salga 3. Son incompatibles, ¿vale? Pues si tenemos dos sucesos que son incompatibles, entonces la frecuencia absoluta de la unión es lo mismo que la frecuencia de que ocurra A más la frecuencia de que ocurra B. Es decir, el número de veces que ocurra A o B es el número de veces que ocurre A más el número de veces que ocurre B, porque A o B no tienen nada en común. Que me salga 1, 2 o que me salga 3, contaría y sumaría el número de veces que me sale 1, 2 o 3, ¿vale? Y también tendríamos la probabilidad que por lo tanto, ¿vale? Si estos números lo dividimos entre n, ¿qué pasa? Que la frecuencia relativa de la unión, que por definición es esto, es la frecuencia absoluta partido n, como esta, es la frecuencia de A más la frecuencia de B y todo ello partido n. Esto lo podemos desdoblar en dos fracciones. Fijaros, la frecuencia de A partido n más la frecuencia de B partido n. ¿Y esta cuál es? Esta es la frecuencia relativa de A más la frecuencia relativa de B. Por lo tanto, si A y B son incompatibles, la frecuencia relativa de la unión es lo mismo que la frecuencia de A más la frecuencia de B. Siempre que sean incompatibles, acordaros, incompatibles, dos usos eran incompatibles cuando no tenían nada en común, ¿vale? No tenían ningún caso común. Y luego también tendríamos entonces que la frecuencia relativa de E, vamos a ver cuánto vale, pues va a valer 1. ¿Por qué? Pues fijaros, la frecuencia relativa de E, que son todos los posibles resultados del experimento, se define como la frecuencia absoluta de E partido n. Y claro, si E está formado por todos los posibles resultados del experimento, si yo hago n veces ese experimento, n veces me saldrá E, porque E está formado por todos los resultados. Por lo tanto, la frecuencia de E va a ser n y n entre n es 1. Así que otra propiedad muy importante es que la frecuencia relativa de E es 1. Así que tenemos estas tres propiedades. La frecuencia relativa de cualquier suceso es mayor o igual que 0. La frecuencia relativa de la unión de sucesos incompatibles es la suma de las frecuencias relativas. Y que la frecuencia relativa del suceso seguro es